vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy, el cual tiene denominado Gestión y Control de Inventarios, en específicamente de tu restaurante. ¿Ok? Pues bueno, vamos a dar inicio. Dani ya mencionó un poquito de mí. De nueva cuenta me presento. Mi nombre es Oscar González, su querido amigo. Por ahí seguramente en algún momento he tomado alguna llamada con ustedes, he participado tal vez en algún webinar, o simplemente posiblemente alguna capacitación. Un poquito muy rápidamente de mí, ya tengo 15 años enfocado en la parte de ventas, de igual manera en la parte de postventa y atención al cliente. ¿Cuál va a ser mi compromiso el día de hoy con ustedes en esta hora que voy a estar con ustedes y el que siempre externo en mis presentaciones? Primeramente, compartir mi conocimiento, mis experiencias realmente con cada uno de ustedes y pues hacer que su aprendizaje sea ameno y muy enfocado al giro de negocio de cada uno de ustedes. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio y ¿cuál va a ser nuestro objetivo del día de hoy? Primeramente, conocer la importancia de llevar a cabo un adecuado control de sus inventarios. Seguramente muchos de ustedes ya lo manejan, seguramente ya lo están utilizando con Soft Restaurant. Y si en este momento no lo estás manejando con el sistema, pues nada más te comento, al día de hoy recuerden ustedes de que adquieren una licencia, aparte de lo que es la parte del punto de venta, que seguramente ya es así por sí, ya lo dan, debe estar manejando. Y si no tienes un Soft Restaurant, te invito a que te acerques con algún asesor de ventas para que te vean de toda esta información. Digo, aparte de la parte punto de ventas, facturación, que es algo que ya incluye el sistema, algún módulo que tal vez has escuchado o posiblemente no sabías, es que también puedes manejar todo el tema de inventarios con el sistema. El objetivo de este webinar, te comento, realmente no va a ser aunar en el sistema, no es el objetivo en esta sesión. Sin embargo, sí te quiero mencionar que los puntos que vamos a ver, pues al final del día lo vamos a poder aterrizar en el sistema. Algo que siempre les he comentado a las personas que participo y capacito. El sistema, indiferentemente que el que manejes, y espero que sea el sistema Soft Restaurant, pues al final no es algo mágico, al final va a depender mucho de la alimentación que cada uno de ustedes les dé. De igual manera, si un sistema lo alimentas incorrectamente, bueno, la respuesta, pues desafortunadamente va a ser incorrecta. Pero si lo alimentamos correctamente, utilizando los caracteres específicamente o opciones que tenemos para la parte de inventarios, seguramente la respuesta va a ser muy positiva y hasta cierto grado muy acertada, ¿no? Digo hasta cierto grado porque en lo que vamos a platicar en este momento, van a ver que hay puntos que vamos a depender mucho de cada uno de ustedes. Es que al final del día, el inventario para el negocio se transforma en dinero o lo vamos a representar a través de dinero. Como vimos en el video, realmente vemos a un chef, vemos a todo el personal que trabaja pues prácticamente en el restaurante, desde la cocina, desde el mesero o posiblemente hasta de caja, que para lo que ellos están preparando al final del día es un dinero, tal vez un billete, una moneda que están cortando. Pero para el comensal, realmente cuando llegó el platillo, ¿qué vimos? Realmente vieron los alimentos. Es algo que tal vez con nosotros como comensales, como hemos estado de ese lado, pues realmente es algo que pasa desapercibido, ¿no? Si el pollo costó X cantidad o el refresco, o si tal vez yo dejé algo por ahí, pues realmente pues es irrelevante para el comensal. Pero para el que está por el otro lado, el dueño, el cocinero como tal, pues realmente sí es algo importante porque al final del día si algo me están regresando, si algo se está quedando, si algo por ahí se está desperdiciando en mi negocio, pues realmente es dinero que estamos tirando, que es lo que casi al final vemos. Vemos a la persona con una bolsa de basura que lo está depositando en el bote y pues prácticamente para el negocio con nosotros es dinero. A razón de eso, yo les hago dos preguntas muy importantes. Si en este momento en el negocio como tal, te hago la primera pregunta, ¿estás manejando el control de inventarios? Si ya hablamos que el tema de control de inventarios, ese se transforma al tema de dinero, ¿le das la importancia de vida? Y por cómo podemos hacer para el cuidado de estos, al final de este insumo que vamos a tener, que en transformado sería dinero para nuestro negocio, ¿no? Bueno, esto va a ser prácticamente el pie de este webinar al que te voy a estar impartiendo el día de hoy. Y pues primeramente vamos a conocer todo el control del inventario que a través de por parte de cada uno de ustedes y en su día vamos a bajar al sistema Soft Restaurant, vamos a llevar el control correspondiente. Primeramente voy a empezar con una palabra que se llama sistematizar. Posiblemente sistematizar, si nos vamos en este ambiente de tecnología que nos estamos envolviendo del día al día, pues prácticamente lo puedes más enfocar a un sistema, a un soft restaurant, el que me viene un reporte, el que yo capture mis comandas. Sí,
Es correcto hablando de la tecnología, pero sistematizarnos únicamente engloba la parte tecnológica. También va a englobar procesos por cada uno de ustedes. A razón de esto, es muy importante que para el tema del control de inventarios, primeramente ya tengamos procesos predefinidos, estandarizados, que durante esta sesión voy a estar puntualizando como los 6 tips que te vengo a dar. ¿Ok? A razón de esto, yo primeramente quiero comentarte una forma de que al día de hoy puedes llevar el control de tus inventarios. Ese sistema se llama el sistema ABC. ¿Qué es el sistema ABC? Prácticamente el sistema ABC lo vamos a dividir en 3 letras, la letra A, la letra B y la letra C. Cada uno van a ser los insumos de cada uno de sus negocios. Cada insumo tiene un valor correspondiente, siendo los insumos A, son aquellos que engloban el 70% del valor del inventario que tenemos en el negocio. El insumo B va a ser el que nos engloba el 20% y por último y no menos importante, también es muy importante mencionar, vamos a caer en el insumo C, que es el que engloba el otro 10%. En esas imágenes que puedes ver en este momento, pues yo te pongo un ejemplo, tal vez el insumo A para un negocio de carnes, pues prácticamente es la proteína, no sé, pues el pescado, pues el pollo, la res, etcétera. Por otra parte, el insumo B ya entra toda la parte de verduras, lácteos, por ejemplo, y por último, el insumo C, pues a todas aquellas especies, condimentos que nos van a ayudar a darle el sabor muy peculiar que hoy por hoy seguramente tu negocio brinda hacia sus comensales. Entonces, a razón de esto, la primera invitación que yo te realizo, en este momento de tu inventario, ¿tienes identificado cuáles son tus insumos A, tus insumos B y tus insumos C? Esto va a variar dependiendo de cada uno de los negocios que tengan, nos estén acompañando. No sé, tal vez yo puedo decir que para un tema de cortes de carne, sí, la proteína, siendo el tema de carnes tal vez de la res, es la parte más importante. Posiblemente yo tengo en este momento alguna cafetería y posiblemente específicamente el café o tal vez insumos como jamón, queso para los paninis o sándwiches que puedas otorgar, pues es el insumo A correspondiente. Por otra parte, el insumo B puede ser aquellos, no sé, tal vez los refrescos que brindas, tal vez, no sé, las verduras, lácteos, abarrotes que hoy por hoy incorporan tu negocio. Y lo más común va a ser que el insumo C va a ser aquellas especies, tal vez yo te puedo mencionar tal vez la sal, la pimienta, que hoy por hoy tal vez haces el inventario, pero más que nada enfocado a las compras, que también va a ser un tema que vamos a platicar más adelante, para la compra de estos insumos. Yo te voy a comentar, con la parte de soft restaurant, vamos a poder llevar bien el control de los insumos A, de los insumos B y de los insumos C, que son productos no inventariables hasta este punto que te he mencionado, lo vas a poder controlar. Hay una parte en el sistema soft restaurant que le especificamos, oye, este insumo que estoy incorporando no va a ser inventariable, sin embargo, sí me va a interesar bajo reportes que el sistema me otorga, lo que es cuándo estoy comprando, en qué momento se me estoy agotando por los traslados correspondientes, porque voy a poder manejar los traslados entre mis almacenes para ahora sí yo poder resurtir hacia mis almacenes correspondientes, que pueden ser tal vez la barra, tal vez la cocina, por decirte algunos. ¿Ok? De igual forma, hay una parte muy importante, seguramente lo has escuchado, que se llama el principio del Pareto. ¿Qué nos dice este principio? Nos comenta que al 80% del efecto proviene un 20% de la causa. ¿Cómo voy a transformar este principio de Pareto en un restaurante? El 20% de tus platillos seguramente generan el 80% de tus ventas. Y aquí te hago una pregunta de igual forma. ¿Has revisado de toda la carta que hoy por hoy les ofreces a tus comensales cuáles son ese 20% de platillos que más vendes? Posiblemente este punto ya lo tienes muy enfocado porque es la parte principal que manejamos con Soft Restaurant, que es la parte de punto de venta. ¿Ok? Si en este momento no has identificado ese 20%, yo te invitaría a acércate con un asesor. En este caso tenemos asesores en la parte de Mérida, Playa del Carmen, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Son nuestras sucursales que hoy por hoy tenemos oficinas como Soft Restaurant. Y pedirles allí que te puedan apoyar, cómo generar algún reporte o posiblemente contratar una hora de asesoría, que seguramente es base de dudas muy específicas.
Ya, ahora bien, ya tenemos identificado esos 20% de mis platillos. Ahora hay que identificar el 20% de la materia prima que utilizamos para esos platillos específicamente que más vendo, que seguramente te van a representar el 80% de tus costos. Te ponía el ejemplo, normalmente si yo estoy en un negocio de carnes, seguramente el producto estrella o el insumo estrella va a ser la carne. Entonces, por ende, este producto va a tener un valor muy importante y seguramente se está representando el 80% del valor general que hoy por hoy tienes en cada uno de tus almacenes. Entonces, una vez que ya tenemos identificado ese 80-20 en ambas partes, ahora sí, vamos a darle la importancia de vida. Recordemos, hace rato te mencionaba los insumos A. Los insumos A como tal son aquellos que comentaba te ofrecen o te representan el 70% del dinero que hoy por hoy estás gastando en esos insumos. Ahora, ¿qué tema peculiar podemos mencionar de los insumos A y hasta de los insumos B? Posiblemente por su naturaleza, estos insumos A ameritan un almacenamiento muy específico, que de igual manera este almacenamiento se va a representar a las compras que voy a tener. ¿A qué voy con esto? Ejemplo, vamos a suponer que en este momento mi insumo A, yo detecto, hablando, vamos a cambiar el tema de carnes, algo de mariscos, por ejemplo, detecto que son los mariscos o pescados como tal, pero estos por su naturaleza, yo no puedo mantenerlos refrigerados mucho tiempo. ¿Por qué? Puede ser uno, simplemente por la calidad, que va a ser un tema que vamos a platicar, eh, que yo voy a otorgar de estos alimentos hacia mis clientes. Posiblemente si ese pescado que me sirve para preparar, no sé, algún aguachile, para los que nos están acompañando más del norte o más aquí de la parte del sureste, no sé, tal vez un ceviche. Entonces, posiblemente yo al tener refrigerado este producto, pues el sabor o la calidad no va a ser la misma que sea algo fresco, tal vez de unos días de haberlo comprado o del mismo día. Entonces, a razón de esto, yo tengo que saber el almacenamiento de cada uno de ellos. Mismo caso va a pasar con el tema de los insumos ¿ves? Considerando que platicamos que más que nada cae en la parte de las verduras. Sabemos que por naturaleza, cada verdura que podemos comprar tiene un periodo de vida que ahorita vamos a platicar porque también es una parte muy importante a la que vamos a denominar mermas. Y a todo esto también te comento, una vez que hemos revisado los insumos A y los insumos B, pues también van a ser insumos que yo le tengo una importancia para el conteo debido. Sin embargo, los insumos C no es que no sean importantes, son insumos que tal vez por su naturaleza, una sal yo lo puedo almacenar en cantidad de tiempo. Sin embargo, y de igual manera, no es un insumo que yo medite tal vez el conteo o la revisión más tal vez cada día. Puesto porque al final del día puedo comprar tal vez un saco de sal que me va a durar N cantidad de tiempo según los reportes que podemos sacar en el sistema de Soft Restaurant. A razón de esto, ya una vez que tienes identificado muy bien los insumos A, los insumos B, los insumos C, vamos a entrar en un proceso que se llama la compra y a la vez la venta con merma. Y aquí te hago una pequeño paréntesis. Posiblemente la merma, muchos lo conocen como un desperdicio, pero no necesariamente una merma es un desperdicio. En el ambiente restaurantero sabemos que pueden suceder varios factores. Ejemplo, tal vez en este momento Oscar va al negocio de cada uno de ustedes, les pide algo y por algún tema yo tuve un cambio de parecer. Posiblemente en ese momento pedí una hamburguesa y luego lo cambié tal vez por un aguachile o X producto, no sé. Oscar es muy indeciso. Si en el proceso de usted está de decir, bueno, ok, si el cliente lo cambió y no está en producción, lo puedo hacer el cambio, o no importa que ya se haya producido, si el cliente quiere hacer un cambio, se lo puedo hacer, pero al final del día, si ya produje algo, o ya se produció, ya se preparó ese alimento, pues posiblemente el hecho de decir, bueno, ya no se entrega, esto como tal se vuelve como un desperdicio, tengo que darle una salida a mi almacén para llevar el control correspondiente del insumo me está preparando. Esto a su vez también quiero aclarar, no es que sea una merma, porque al final del día es un producto que se elaboró, simplemente no hubo un ingreso de esta venta, de esta preparación, que también son reportes que podemos generar a través del sistema Soft Restaurant, muy importante. Ahora bien, aterrizando muy bien el tema de la merma, porque ese es un factor muy importante. Yo hace rato les comentaba,
El sistema no es mágico, el sistema no cada uno de ustedes lo va a alimentar. Entre eso, la merma. ¿Qué es la merma? La merma yo les puedo definir como dos tipos. La merma va a venir por la parte de naturaleza. En este ejemplo, en esta diapositiva, te pongo el ejemplo del tomate. El tomate como tal, por naturaleza, tal vez desde que yo lo compre, tiene 1 o 2 semanas donde tal vez ya cambia su textura. Y vamos a poner un ejemplo. Tal vez en la primera imagen, que el tomate fresco, bonito, de X tamaño que ustedes lo compran, pues les sirve tal vez para rebanar y ponerlo en las tortas, en los sándwiches, en los paninis o hasta en las mismas hamburguesas. No sé, cada uno sabrá en qué puede utilizar ese tomate. Sin embargo, cuando este tomate toma la segunda forma, porque ya por naturaleza ya está pasando un proceso no muy bonito, o sea, ya está perdiendo su textura, su sabor, pues posiblemente no es que sea un desperdicio, no es que sea la merma, es en este momento este tomate tal vez yo lo puedo utilizar tal vez para la salsa del chilaquil o tal vez para una salsa que ofrezco en la parte de los tacos. Eso va a ser válido. Sin embargo, cuando ya entramos en un proceso o una parte número 3 donde el tomate ya de por naturaleza ya no es óptimo que yo ni lo otorgue en algún alimento o lo prepare como tal, para una salsa, porque ya tienen la descomposición y hasta el sabor cambia. Entonces, en ese momento, este producto se va a volver una merma por procesos naturales. Sin embargo, también yo tengo una merma o un proceso de merma por manipulación. Ejemplo, aquellas personas que ven en la parte de mariscos o pescados, me dejarán mentir, que ustedes pueden comprar tal vez 1 kilo de tal vez pescado, el que a ustedes más les guste, mero, tilapia, el que esté en la región, y posiblemente tienen que hacer el fileteo o la limpieza correspondiente para tener los filetes de pescado, que esos a la vez les pueden servir para el ceviche o simplemente tal vez para un pescado empanizado, ¿ok? Al final del día, este kilo de pescado que compré fresco, salido del mar, transformado al filete, de antemano ya tuvo una merma por manipulación. Posiblemente la cabeza, los huesos como tal, no va a ser útil para mi negocio. Por lo tanto, esto al final del día de este kilo, tal vez me van a quedar, no sé, unos 700, 600 gramos aproximadamente. Entonces, al final del día, por default, ya tenemos de ahí tal vez un 30, un 40% que ese producto va a mermar. Por otra parte, tal vez yo preparo tal vez algún, no sé, pay de manzana y en la preparación pues también tengo que limpiar esta manzana y tengo que quitarle esa cáscara y quitarle el centro como tal, pues no le voy a entregar las semillas en el pay de manzana. Bueno, por naturaleza tal vez esta manzana ya redujo tal vez un 10 o un 15% de su merma. O simplemente tal vez yo compro la carne cruda, que es un ejemplo que he estado poniendo, y esta a su vez, al momento de hacer la cocción en la parrilla, bueno, va a reducir tal vez un 20%. Entonces, de este kilo, hablando de la manzana, pues estábamos diciendo que yo ya tengo entre unos 900 u 850 gramos, o tal vez en la carne, bajo la cocción, pues he visto que reduce tal vez un 20%, estamos hablando unos 200 gramos menos. Ahora, a razón de esto, es muy importante en el sistema, para los que tienen la parte del sistema de software, estarán, les comento, en la parte de almacenes, en la parte de insumos, perdón, en la parte de catálogo, en la parte de insumos, tenemos una opción que dice merma, un porcentaje de merma. A razón de esto, pues realmente les comento, la merma o ese porcentaje que nos pide el sistema va a ser muy variable dependiendo de cada uno de ustedes. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo podemos sacar el porcentaje de merma? Ahorita les voy a dejar la fórmula, pero la parte importante a la que yo voy es que cada uno de ustedes tiene que generar un manual. Vamos a suponer lo siguiente. Si en mi manual para el tema de un pescado frito, yo comento, pero un pescado empanizado, yo comento que tengo que limpiar el pescado. Adicional de limpiarlo, tengo que hacer una preparación. Desde este manual yo puedo estipular que esto normalmente el chef se los va a mencionar. Ok, yo necesito un pescado de tal calidad, de tal tamaño, que al momento de limpiarlo me va a generar cierto rendimiento y va a ser este el proceso para la preparación del pescado empanizado. No sé, en el proceso yo puedo decir que se va a utilizar, no sé, pan para empanizar de tal marca, con estos,
insumos de la clase C para darle X sabor, ¿no? Pero en este proceso de limpieza también hago una mención. Es responsabilidad de cada uno de los restaurantes capacitar a las personas correspondientes para la limpieza de este pescado. Les voy a poner un ejemplo muy vago, ¿no? Vamos a suponer que en este momento de ustedes tienen una marisquería o algo de pescados y me contratan para hacer la limpieza. De antemano les comento, yo no soy especialista en limpiar un pescado, o por lo menos no desde un inicio. Posiblemente al momento que pongas a Oscar a limpiar ese pescado, de tener una merma, no sé, tal vez del 5 o 10%, que en el caso del chef que al día de hoy es el especialista, ya lo maneja. No, Oscar me deja una merma del 30 o del 40%, si no es que sea del 50%. ¿Por qué? Porque yo no tengo la capacitación por parte del negocio de cómo hacer la limpieza correspondiente para otorgar una merma más, con reducción, en este caso. De igual forma, les comento, y eso se los pongo aquí como un tip, pueden escanear el QR, entrar a la página. Existen prácticamente en Internet tablas de mermas. Entonces, al final del día, si ustedes no quieren hacer este proceso como tal, de decir, ok, bajo mis pruebas de prueba y error, porque al final del día reviso que al limpiar el pescado tal tengo tanta merma en promedio. Bueno, tengo estas tablas que en promedio nos dan el porcentaje de merma de cada uno de los insumos. Por ejemplo, en el caso del aguacate, por ejemplo, nos puede decir que tal vez tenemos un 15, un 20%, porque esto incluye lo que es la semilla del centro del aguacate y la cáscara correspondiente para extraer prácticamente la pulpa del aguacate. Entonces, al final del día, esta es una tabla que se las otorgamos meramente de ejemplo. Aquí sí muy importante, si ustedes optan por utilizar esta tabla que les estamos dejando, tienen que considerar que va a haber un porcentaje de error y posiblemente ese sea un factor que al momento de generar los reportes de existencias, pues va a haber una pequeña diferencia. ¿El por qué? Es por esto. Sin embargo, ¿cómo podemos reducir este factor de error? Es que cada uno de los restaurantes haga sus pruebas de preparación, de rendimiento, que aquí les dejo la función de la parte de rendimiento. ¿Cómo vamos a sacar ese porcentaje? Pues primeramente, él nos comenta la fórmula que el porcentaje de rendimiento es el peso útil entre el peso total por 100. Y la merma va a ser ese 100% menos el porcentaje de rendimiento que hemos realizado. Ejemplo, vamos a suponer que en este momento ustedes compran 6 kilos de carne cruda y al momento de prepararlo, esta carne reduce a 4.5 kilos. Entonces, yo tendría que dividir esos 4.5 kilos entre los 6, multiplicarlo por 100 y esto me va a dar un 75% de rendimiento. Quiere decir que por esos 6 kilos que he comprado de carne cruda, mi rendimiento es del 75%. Ahora, ¿cuál va a ser el porcentaje de merma que le voy a indicar al sistema? Va a ser este 25%. Esta merma o este porcentaje, ¿qué le hace la parte de soft restaurant? Para los que ya trabajan con nosotros, en la parte de producto, en la parte de una pestaña que dice recetas como tal, van a ver que ustedes pueden poner el insumo que ustedes hayan creado. Más adelante les muestro la pantalla de soft restaurant como tal. Les comento, en esta parte del producto hay una parte que dice porcentaje o cantidad con y sin merma. Cuando ustedes ponen un porcentaje sin merma y a poner la parte del porcentaje de la merma, lo que hace el sistema es, oye, si en mi receta yo estoy otorgando, no sé, 200 gramos de carne, adicional a esos 200 va a sacar el 25%, que serían aproximadamente 500 gramos más, para hacer el descuento correspondiente, para que al final del día lo que yo venda con lo que ingresé de mis insumos, pues haga el descuento más acertado posible. ¿Ok? Más adelante les muestro la pantalla donde se hacen estas opciones, al igual de la parte de los insumos. Pero sí es muy importante esta parte. Y esto nos va a ayudar mucho que en la parte de soft restaurant pues, podemos llevar el control más correspondiente considerando este porcentaje. En el caso del porcentaje de merma, nada más para aterrizar, vamos a tener la opción de las tablas, las pruebas que ustedes realicen y aquí les dejo las fórmulas correspondientes. Les doy un minutito por si quieren tomar una foto, alguna captura. Sin embargo, les recordamos, la sesión está siendo grabada para posteriormente ustedes puedan consultar. ¿Ok? Una vez que ya tenemos identificado todo esto, otra parte muy importante va a ser el ingreso prácticamente de nuestras compras.
¿Por qué digo que esta parte es muy importante? Seguramente al día de hoy llevas el tema de tus compras muy empíricamente, ya sabes que por experiencia los fines de semana, no sé, el producto estrella de tu negocio pues se dispara más de lo normal. Posiblemente si vendes cervezas tienes que surtirte más de cervezas porque el fin de semana se pone para la fiesta. Pero una parte muy importante, y reitero el primer comentario, es alimentar el sistema. ¿Qué va a pasar cuando yo alimento correctamente el sistema? Me van a brindar tres opciones. La primera opción es que lo que realmente estoy vendiendo, porque ya controlas muy bien la parte de punto de venta con Soft Restaurant, versus lo que estoy comprando, me da un exceso de inventario. O posiblemente lo que yo manejo empíricamente me doy cuenta que vendo más de lo que estoy comprando. Por lo tanto, me da una insuficiencia de inventario. O posiblemente tengo por ahí una mala calidad de mis insumos, que también es algo muy importante en la parte de los restaurantes. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas tres opciones cuando damos de entrada a nuestros inventarios. ¿Qué va a pasar? Un exceso de inventario. En el caso de los excesos de inventario, como podemos ver, el principal factor es, si ya hablamos que hay productos que por naturaleza tienen una descomposición, hablando de las frutas y verduras, van a quedar una textura, un sabor totalmente diferente, que esto va a cambiar la calidad de los alimentos que puedes brindar. Entonces, al yo comprar tal vez de más un tomate, seguramente el exceso de tomate va a caer en una merma que al final del día se va a representar como un costo para el negocio, una pérdida al final del día. Vamos a suponer, yo tengo una pizzería, me doy cuenta que tal vez las pizzas de jamón y queso sí las vendo, pero compro de más de jamón. Y esto por naturaleza, el jamón tiene un tiempo de vida. Si llego a este tiempo de vida, por ende yo el jamón ya no lo puedo otorgar, pues puedo tener en otras sanciones sanitarias, por ejemplo, ¿no? Esperemos nunca pase, ¿no? Entonces, a razón de eso es muy importante, a través de reportes que el sistema de Soft Restaurant les da, saber el histórico de compras que he tenido, el histórico de ventas que he tenido, para que sobre esto yo pueda tomar decisiones acertadas y hacer las compras correspondientes. De igual forma, siempre estamos como negocios y hasta a veces hasta nosotros como comensales, nada más buscando las ofertas. Y seguramente te ha pasado de que ves allá la oferta, no sé, por decir un número, el 10 más uno, el 10 más 2, y pues nosotros decimos, oye, pues si yo de por sí yo vendo, no sé, 5 kilos de jamón, por decirlo para mis pizzas, el que yo compre 10 kilos y me regalen dos, pues al final esos dos, pues es ganancia íntegra para mí. Hasta cierto entendimiento, yo te podría decir que sí, pero yo te invitaría a que previamente a hacer esa compra de promoción, analicemos, ok, esos 10 kilos de jamón que estoy comprando, ¿en cuánto tiempo lo voy a vender? Tal vez el número de 10 kilos es algo muy mínimo o posiblemente me estoy excediendo. Todo va a depender de cada uno del negocio, ¿no? Pero al decir que yo estoy comprando de más un insumo que por naturaleza de mis ventas me está indicando que no lo voy a vender en un periodo de tiempo, pues posiblemente este producto, en lugar de ser una promoción atractiva que me va a ganar algo a mi negocio, estoy comprando a menor precio, pues posiblemente este producto se va a descomponer y por ende va a ser una merma y por ende va a ser dinero que estoy tirando, como lo vemos en el video. Entonces, a razón de esto, y a razón del sistema, es muy importante que cada uno de ustedes en este momento pueda sacar sus inventarios de ventas de por productos en N periodo, en N tiempo, porque también sabemos que la curva de ventas de cada restaurante va a ser diferente, posiblemente en la parte del sureste, ahorita por la parte de vacaciones. Si tu negocio está en la ciudad, disminuye las ventas y para los que están en las playas, pues sube, porque en de vacaciones la gente va a gozar de la playa. Entonces tengo que anticiparme a eso para ahora sí surtir, no caer en el segundo punto que es la insuficiencia de inventario. Vamos a suponer el ejemplo que te acabo de poner. Si tu negocio en este momento está en la playa, estás en periodo vacacional, sabemos que por naturaleza seguramente el negocio va a despegar y yo no me puedo quedar sin ese pescado, ese ceviche, que puede conllevar, no sé, el tema de pulpo, camarón, etcétera, para otorgarle a mis clientes.
porque a diferencia del punto anterior, que es que yo compre un insumo y se me descomponga, en este caso va a ser el negar la venta a un cliente. Vamos a imaginar que el día de hoy están en la playa con su familia, tomaron las cervezas y se les antoja el ceviche que va muy bien acompañado con la cerveza. Van con el restaurante que más les han recomendado o que más les gusta y oh sorpresa, ¿sabes qué? Se me ha acabado el pulpo o el pescado para prepararte el ceviche que más te gusta. ¿Qué va a pasar ahí? Pues realmente, pues ya desde que me negaron algo, puede darse el caso que busque otra opción, irme con la competencia, eso es lo que voy por otra opción, posiblemente otro platillo, eso sería lo ideal, o simplemente como ya tuve la negación, pues, pues tal vez una, dos veces me lo dijo y tal vez en la tercera, oye, pues ya no voy a este restaurante porque cada vez que yo voy, pues realmente me dicen que no tienen, entonces realmente no me siento satisfecho. Entonces, podrá tener muy buen sabor, podrá tener los mejor atención, pero pues ya me negaste un producto una o dos veces, pues posiblemente por una falta en inventario, ya has perdido en este caso un cliente. Recordemos, el cliente es muy susceptible a la parte negativa, entonces cuidemos mucho el uno, no tener de más, pero tampoco tener de menos, tener lo que realmente necesita el negocio para poder otorgar una excelente atención y, por supuesto, no caer en un desperdicio o en este caso una merma como tal. Por otra parte, tenemos también una baja calidad de los insumos. Aquí nos ha pasado que vemos en la tele, seguramente esa hamburguesa de la cadena así bien bonita, grandota, todo se nos antoja, o a los niños lo ven y dicen, yo quiero, papá, quiero esa hamburguesa, y oh, sorpresa, llegamos y ¡bum! Una hamburguesita. Seguramente nos ha pasado, ¿no? Y hoy ahí viene la otra decepción, ¿no? Que es la parte de la calidad. Recordemos que el cliente realmente siempre se enfoca mucho al sabor o si por algún tema has cambiado esa receta, que hablamos que tienes que documentar esta receta y en ese documento como tal estipular la calidad de tus productos, porque también es muy importante cuando entremos en la parte de compras, ahorita vamos a platicar de eso, pues a través de la calidad de ese producto, a través de la frescura que ustedes pueden comprar de ese pescado o simplemente esa verdura, pues el sabor que les van a otorgar a sus clientes o esa expectativa de los alimentos, pues va a ser acorde a lo que venimos ofreciendo. Por ende, es muy importante siempre cuidar el insumo A, porque seguramente si yo les platicaba, ustedes compran ese pescado y lo refrigeran, el sabor ya no va a ser el mismo que si lo hubieran comprado, no sé, días o el tiempo en que normalmente lo ofrecen a sus clientes, para esa frescura, ese sabor muy rico, ¿no? Y el cliente lo va a notar. Me dejarán mentir que a veces van a comprar no sé, a la cocina de Doña Juanita y dices, ah, como que hoy Doña Juanita estuvo bueno. Oh, no, pero como hoy como que Doña Juanita la receta me la cambió y ya no me está gustando, ¿no? Entonces caemos allí en la parte de insatisfacción del cliente. Recordemos, al final del día nuestro nicho es de experiencias, es de satisfacciones. Entonces, al final tenemos que cubrir con esas expectativas que el cliente espera de nuestro negocio. ¿Ok? Ahora bien, vamos a entrar un poquito el tema de las compras. Ya platiqué hasta este punto de lo que es prácticamente, uno, estandarizar sus recetas, dos, el parte de las mermas, tres, el tema de la calidad del producto, el no tener de más o tener de menos de los insumos. Ahora, ¿qué va a pasar con las compras? Según algunos autores en la parte de inventarios, nos comentan que pues prácticamente nuestro inventario debe rondar entre los más menos de 7 a 9 días de consumo. Por aquí les dejo nada más un ejemplo del lado derecho, más o menos de la fórmula, ¿no? Vamos a suponer que si yo tengo un consumo de alimentos, porque les comento por si no sabían, en la parte de software, en la parte de reportes, pueden sacar el consumo de alimentos, hablando de importe, de tal vez de X a X periodo de esta semana he consumido 30,000 pesos de inventarios, de insumos específicamente, pues prácticamente se lo voy a dividir entre los 30 días, quiere decir que más o menos debo tener un valor de entre 7,000 a 9,000 de inventarios, ¿ok? Ahora bien, pero antes de hacer las compras, de razón de los puntos anteriores, uno, hay que buscar nuestros proveedores. En la parte de software, en la parte de catálogos, podemos llevar el control de estos proveedores. Posiblemente yo tengo a un proveedor de carnes, a un proveedor de verduras, o simplemente un proveedor general, no sé, por decir algún nombre, algún súper, alguna cadena, etcétera. Es válido.
van a tener indicadores, pueden manejar, ver cómo ha ido evolucionando los precios de estos productos. Ahora, muy importante, hablando de precio y calidad. Es muy importante que ustedes estipulen una calidad en sus productos y esta calidad no sea sacrificada por el precio de los mismos. Algo muy importante que pasa en la parte de inventarios es, oye, Oscar, no sé, en mi receta, por ejemplo, yo pongo que deben ser X cantidad de X producto, pero de X tamaño. Ustedes lo estipulan. Sin embargo, cambio el tamaño de este producto y por ende, tal vez el consumo tiene que ser mayor. Por ende, los inventarios, al momento de hacer el inventario físico, este no me va a cuadrar, puesto que el inventario o la receta que estipulé en un momento decía que tiene que ser de X cantidad. Ejemplo, no sé, voy a poner la cebolla de aproximadamente 10 centímetros. Ok, yo al cambiar en lugar de 10 mermo a una que mide la mitad, no sé, por ejemplo, 5 centímetros, por ende tengo que poner más cebolla de mi receta original. Entonces, a razón de esto, es muy importante que ustedes estipulen la calidad. Lo mismo puede pasar con el huevo, con el pescado, con X insumos. A razón de esto, yo siempre utilizo la palabra de estandarizar. Ustedes tienen que estandarizar estas reglas para que al final del día que yo pueda hacer ese inventario cuadre. Si algo cambia de mi receta, de mis estándares, también es importante actualizar en el sistema porque recaigo en el primer comentario, el sistema no va a ser mágico, el sistema ustedes lo alimentan y a razón de esto tenemos que indicarle que hubo un cambio en mi receta, posible un cambio de calidad, un posible cambio de cantidad. También es importante para que el sistema cuando haga el descuento de estos insumos, ahora sí, haga el cuadre correspondiente. ¿Ok? Y por otra parte, muy importante es hacer sus inventarios físicos. Al hacer esos inventarios físicos, vamos a detonar muchos temas importantes que seguramente ahorita que los platiquemos lo han vivido. Pero algo muy importante, tenemos que hacer que este proceso de inventario físico sea prácticamente, vamos a decirle, una rutina por parte de cada el personal. Y a razón de esto, voy a caer lo mismo en el tema de ABC. Mis insumos A, tal vez en mi rutina me indica que diariamente tengo que hacer el conteo correspondiente. Vamos a poner un ejemplo. Posiblemente en este momento tu negocio es un bar y seguramente algo muy importante, seguramente el insumo que más vende va a ser los licores o las cervezas. Entonces, a razón de eso, diariamente vas a tener que realizar tal vez el conteo de estos insumos para, uno, saber si tengo pues, el licor o la cerveza estimada para el fin de semana. Y si me hace falta, pues realizar la compra con mi proveedor, ingresar la compra en el sistema para que ahora sí yo tenga y pueda cubrir esa necesidad que estipulo o estimo para mi fin de semana. Entonces, a razón de esto es muy importante. Ahora, también el tema de hacer el inventario físico va a detonar varios factores. En este caso, yo aquí les pongo un ejemplo el tema de los inventarios A, pues esos deben ser prácticamente contados diariamente, los insumos B cada tal vez tercero o cada semana, y los insumos C, pues prácticamente quincenal o mensualmente. Recordemos, los insumos A son los que más generan importe en mi negocio o costo como tal, y los insumos B, pues realmente están en el intermedio. El C, pues hay que darle la importancia, pero que no me quite el sueño, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, sí le voy a dar la importancia porque sí me interesa, porque le marca el sabor de mi negocio, pero al final del día, pues sí voy a llevar el control de cada uno de ellos. Por aquí les voy a dejar algunas fórmulas, porque recordemos el sistema como tal, cuál es el proceso que manejamos con Soft Restaurant. Va a haber una alta de insumos. La parte de insumos, cada insumo tiene N presentaciones, que de hecho en el tema de inventarios físicos, les comento, no se asusten, no van a tener que a veces que contar pieza por pieza, todo va a depender. Muy a grosso modo les comento, el tema de soft restaurant maneja dos tipos de almacenes, almacén de consumo o almacén bodega. Una de las peculiaridades de esta parte del sistema soft restaurant es que en bodega contamos presentaciones. Ejemplo, hablando de las cervezas, posiblemente yo compro cartones, planchas de X cantidad de cervezas y en estos almacenes voy a contar presentaciones, pero en mis almacenes de consumo, como es el caso de la barra, pues ahí tal vez sí contaré las piezas o botellas.
Entonces, también es muy importante, eso lo puede manejar la parte del sistema Soft Restaurant. Entonces, ya hablamos que el sistema Soft Restaurant tiene insumos, tiene presentaciones, y a razón de los insumos yo alimento una receta. Y a razón de mi receta y a través de mis ventas, prácticamente yo voy a tener mi inventario teórico. ¿Ok? Entonces, quiere decir que lo que yo compre con lo que yo venda, en teoría, va a ser el inventario teórico, que este a su vez debo cotejarlo en mi inventario físico. En la parte de inventario físico, les comento, en la parte de Soft Restaurant pueden generar un reporte que les va a ayudar para el tema del conteo de inventario físico, o sea, viene prácticamente el documento, no sé, vamos a decir, en almacén bodega tienes, no sé, tantos kilos o tantas bolsas de tal vez paquetes de 10 o 15 carnes para hamburguesa, o tienes tal vez, no sé, tantas cajas de refresco Coca-Cola, por decir algo. Entonces simplemente hago el conteo de esas presentaciones. Sin embargo, en mis almacenes de consumo, pues tal vez ahí tendré que contar prácticamente la pieza de Coca-Cola, la pieza o el kilo de X carne, todo depende, ¿no? Pero esa es la parte que nos va a ayudar este reporte como tal. Entonces, a razón de esto, yo puedo ver que ahora ya hice mi inventario teórico del sistema versus mi inventario físico, puedo tener un más o un menos. Si tengo un más, normalmente es porque algo en la receta me ha pasado. Por ejemplo, me decía, oye, Oscar, es que, por ejemplo, en el caso de la leche, yo no quiero llevar diferentes cantidades de leche. Estoy consciente que siempre voy a tener un pequeño sobrante de leche. Es válido, después le podemos dar un ingreso al almacén por simplemente un ajuste. El problema viene cuando tengo de menos, ¿ok? Cuando viene de menos, pues ahí, aquí es donde yo les comentaba que vamos a tener algunos puntos que seguramente han vivido cada uno de ustedes. Esperemos y que sea creo que entre los peores, el menos peor, vamos a decirlo así, pues simplemente que sea un mal conteo de inventario. Al momento que yo saqué el reporte, pues simplemente estaba contando, me puse a platicar en este caso con Daniela y pues me di cuenta que en lugar de poner 10 puse 100. Va, ok. Simplemente hago el ajuste correspondiente en el sistema para que cuadre sin ningún problema. La otra parte es que a través de mi documento, si yo estipulé que tal vez el preparar una hamburguesa y yo preparo la carne debe ser de 200 gramos y le pongo 250, bueno, pues ahí ya estoy consumiendo de más. Entonces, a razón de esto, también va a haber una parte importante cuando yo revise por qué tal vez un insumo estoy consumiendo de más, es o porque estoy utilizando de más un insumo o el tercer punto. Y espero que eso sí tengamos muchos cuidados, que es el robo hormiga o el robo de insumos, que esto pasa en los restaurantes. O sea, no es algo nuevo, no es algo que podemos ocultar, va a pasar. También les comento, hay seguridades, hay el sistema de soft restaurant tiene alertas como tal, entonces ya hay algunas cancelaciones. En el caso de los insumos, pues prácticamente hay el tema del conteo de inventarios. Al final del día, yo siempre he dicho, el que les va a robar, pero podemos limitar o tener ese control. Ok, estoy viendo que en un periodo determinado, mis insumos de, no sé, utilizar 10,000 pesos en X producto, subió a 20,000, a 30,000. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ah, ok, posiblemente cambié de presentación, lo que yo les comentaba, estoy utilizando de más o por ahí estoy teniendo una pequeña fuga como tal, ¿ok? Entonces, a razón de esto, recordemos, cuando tenemos una existencia o un faltante, pues lo que estamos perdiendo es dinero. O sea, no es el que yo esté perdiendo un tomate o esté perdiendo 2 kilos de tomate o de la cebolla. Realmente estoy perdiendo dinero que al final del día este dinero lo puedo inyectar en, no sé, tal vez en promociones, en otros beneficios para mis clientes, por decir algo, ¿no? De igual forma, por ahí yo tengo un tema de que es como una relación, ¿no? Algunos restaurantes toleran X, fuga como tal, es válido, pero pues yo diría que no es bueno tolerar porque al final del día podemos caer en que pues, se nos hace algo habitual realmente, entonces el decir que, ok, hoy toleré que se me perdió 1 kilo, mañana tolero que se me pierdan dos, y cuando me di cuenta ya estoy perdiendo el control de mis inventarios. Entonces, esta parte sí es muy importante con ustedes, siempre llevar el control, revisar cómo van las compras, cómo va el consumo, que son reportes que solo les otorga, y a través de eso tomar acciones debidas, ¿ok?
Bueno, pues ya casi estamos al final, casi vamos a cumplir la hora. También hay una parte de preguntas, ahorita Dani me va a decir. Yo quiero llegar nada más a una conclusión con lo platicado. Primeramente, de los puntos como tal, la primera parte, ustedes tienen que sistematizar. Ya hablamos de los procesos, cuándo debo contar, qué insumos debo tomar, debo manejar las compras de mi negocio como tal, darlos de alta, porque también es muy aparte, muy importante. Ustedes pueden comprar, pueden tener el mejor sistema, pero si no la alimentan, pues realmente la respuesta no la vamos a tener y tal vez no están explotando en este momento el 100% de un sistema. Por supuesto, al manejar sus inventarios, pues también vamos a manejar todo el tema de presentaciones, mermas como tal, dar de alta el tema de las recetas y por supuesto, a razón también de la parte de la sistematización, vamos a tener que realizar procesos como es el caso del inventario físico. Si por ende en mis inventarios físicos me percato que estoy teniendo diferencias como tal, también es importante que cada uno de ustedes tome acciones y no esperen a que si yo tolero, pues que pierda el control de ese negocio, ¿no? Es mi invitación como tal. Y por último, y no menos importante, y creo que el meollo de todo esto es estandaricen. Si mi proceso entre la parte de mis estándares digo que mi receta tiene que ser preparado de esta forma, hay que hacer la medida de lo posible lo más apegado a ese estándar. Van a haber diferencias posiblemente en la operación, posiblemente que le tengo que poner un poquito más de sal o un poquito más de ese ingrediente, es válido, pero también tenemos que entender que va a haber una pequeña diferencia, sobre todo pasa por las mermas, ¿no? Pero en la medida de lo posible, siempre llevar el estándar posible o lo más apegado a este estándar, ¿correcto? Dani, por ahí tenemos alguna pregunta. Hola, Oscar. Sí, voy a dar lectura a algunas preguntas que nos están haciendo. Quiero comentar antes que en el chat veo que algunas personas nos dieron la observación de que les gustaría igual ver una parte un poquito más práctica. Les comento que sí tenemos programado y pensado hacer una siguiente parte que es ya la parte práctica directamente en el sistema. Ahorita presentamos la parte un poco más teórica porque consideramos que es importante conocer las bases de la gestión de inventarios, ya que sí es un tema un poquito conflictivo y complicado para algunos de nuestros clientes y algunos de los invitados que tenemos, el conocer los fundamentos de cómo funciona todo este tema de los inventarios. Entonces, ya teniendo esta base, ya podemos pasar a un siguiente tema, un siguiente capítulo que sea la parte práctica, donde ya utilicemos estos conocimientos para obviamente implementarlos directamente en el sistema. Entonces, por esa parte, nada más quiero comentarles que se queden tranquilos. Nosotros les vamos a programar una siguiente parte práctica para que también puedan ir practicando y conociendo un poquito más a fondo del sistema. Sabemos que este es un tema, como mencioné, un poquito complicado, entonces sí queremos apoyarlos a todos los que nos están acompañando a que puedan dominar esta parte en el sistema y pues sacarle el máximo provecho posible. Con respecto a la grabación, también les vamos a mandar esta primera parte para que todos ustedes tengan y vamos a dar lectura a las preguntas que tenemos ahorita en el chat. Dani, en lo que nos comenta las preguntas, más quiero mostrarles un poquito del sistema, de todo lo que hemos platicado. A ver, déjenme nada más muevo acá. Ok. Les comentaba en la parte de catálogos, en la parte de insumos, en la parte de materias primas, tenemos la parte de insumos. En esta parte muy importante, yo les mencionaba, por ejemplo, yo tengo el jamón como tal, el cual el jamón como tal tiene es mi insumo, que el insumo muy importante nos sirve para el tema de las recetas. Esto tiene a su vez presentaciones, yo puedo tener N cantidad de presentaciones y por otra parte, yo les comentaba el tema del porcentaje de la merma. Entonces, esta razón de este porcentaje es de que al momento de yo decir mi receta está por 100 gramos y tengo no sé, un 10% de merma, ok, el sistema va a descontarme 110 gramos de jamón, ok. Entonces, una parte importante, el tema de las mermas, el tema de las presentaciones para todo el tema del conteo del inventario físico, el llevar el tema de los insumos, en la parte de administración, siempre en la parte de producto. No sé, por ejemplo, yo tengo el baguette italiano. Si yo le doy a editar en la parte de
recetas y almacenes, yo en este apartado yo tal vez puedo llevar el control correspondiente del insumo que le voy a poner. Por ejemplo, no sé, tal vez el baguette italiano lleva jamón y tal vez el jamón como tal, yo les comentaba, tiene cantidad y cantidad con merma. Entonces, tal vez yo puedo poner aquí, tal vez que utilizo 100 gramos nada más, y si yo le pongo un estimado de el 10%, pues en ese caso la cantidad con merma va a ser 110. Entonces, una parte muy importante. Adicional a esto, pues también les comento, el sistema va a manejar todo el tema de costos y utilidad, según la receta que ustedes estipulen, muy importante, pues para llevar prácticamente el control si realmente lo que yo estoy vendiendo, pues me está dejando una utilidad de vida muy rápidamente, ¿no? De igual forma, sabemos que durante la operación, en la parte, no sé, tal vez yo vendo chilaquiles, pues yo tengo que tal vez elaborar tal vez algún insumo elaborado. O sea, vaya, ese insumo elaborado son lo que ustedes conocen como subrecetas, que de igual manera, como en la parte que yo les he estado platicando, yo puedo llevar el control a través de los documentos que para mis chilaquiles previamente tengo que preparar alguna subreceta de alguna salsa o tal vez de algún frijol que va incorporado con mis chilaquiles o simplemente la cocción del pollo. Es válido. Se puede manejar en la parte de los insumos elaborados, todo como tal de lo que ustedes manejan. Aquí es una receta, aquí ustedes van a poner el rendimiento, que esto también es una parte muy importante del documento, que ustedes estipulen cuánto rendimiento les está otorgando esta parte que preparen. Vaya, son los puntos que ustedes van a poder enfatizar. Digo, en la parte menos importante, no es que no sea menos importante, sino la parte que también es importante, es la parte de reportes, en la parte de almacenes, pueden ver todas las existencias, los movimientos, los traspasos que ustedes pueden realizar. Es más, ustedes hasta pueden llevar ya a razón de sus experiencias un stock de máximos y mínimos para las compras debidas. Por supuesto, todo el tema de costos, por ejemplo, los insumos consumidos, cuánto me ha estado costando en X periodo. Vaya, son todos esos reportes que ustedes pueden generar con el sistema. De igual forma, en este caso, pues prácticamente, y a razón del primer comentario, todo lo que estamos viendo en el sistema, pues son parte que ustedes ya tienen que tener documentado, estandarizado, sistematizado, para que al final del día, cuando yo lo implemente en el sistema, ya pueda llevar ese control de vida. ¿Va? Ese es mi objetivo. Realmente yo les comentaba esta parte y como nos comenta Dani, no es el objetivo mostrar ahorita la operación del sistema. Van a haber opciones, van a haber webinars en su momento que vamos a tomar estos puntos, pero sí que ustedes tengan la seguridad que es un módulo que desde que ustedes adquirieron la versión 11 del sistema software, aparte de la parte de punto de venta, de facturación, de integración con deliveries, ustedes pueden llevar todo un control de inventarios como tal en el sistema que ustedes de por sí ya tienen, simplemente hay que empezar a manejarlo y alimentarlo. Eso es todo, ¿va? Dani, ahora sí, no sé, las preguntas que tengamos. Ok, tenemos aquí una pregunta de ¿cómo puedo llevar el control del inventario si compro por kilo y vendo por pieza y cada pieza tiene un peso diferente? Claro, en esta parte vamos a caer en la parte del sistema soft restaurant. Por ejemplo, ustedes pueden comprar, el ejemplo que ustedes comentan, tal vez, por ejemplo, yo compro el kilo de jamón y entre mi proceso, ese jamón lo tengo que transformar para venderlo por rebanadas, por ejemplo, decir algo, o simplemente en el caso de, no sé, es que realmente qué producto exactamente venderíamos, pero a lo que yo voy es, siempre que yo transforme un producto para el sistema de soft restaurant, ese es un insumo elaborado. Es algo que se tiene que transformar. Por ejemplo, me hacían el ejemplo en una sesión que tuve hace como un mes. Me decían, oye, Oscar, que yo compro la naranja en kilos, pero al final del día yo lo transformo en litros porque preparo tal vez las mimosas para el tema con el vino o simplemente un agua de naranja. Y pasa lo mismo que en este ejemplo, de esta pregunta. Ustedes pueden comprar en kilo la carne como tal y lo quieren transformar en piezas por X o Y, lo podemos realizar, no pasa nada. Ahora, en cuestiones de las piezas, también les comento, eso no va aunado del tema, también mantenemos tema del lector QR, perdón, QR, código de barras, donde bajo ciertas configuraciones pueden poner que al momento de vender, no sé, en X cantidad de carne, haga la multiplicación por el kilo que lo venden y se puede hacer la operación. Eso ya es un proceso de ventas. Ya platicaremos en algún webinar de esto, de este punto. ¿Alguna otra duda? Sí, justo Juan nos comentó ahorita el que hizo esa pregunta que te mencionaba que ellos compran por kilo, un kilo de patitas y venden la patita por pieza.
Tu micrófono. Ah, pero en ese caso, la parte de insumos como tal, la parte de como tal, lo que ustedes aquí pueden poner, no sé, el insumo patitas y al momento de transformarlo, porque al final esto va a ser un insumo que tienen que en la parte de catálogo, en la parte de insumos elaborados, se lo pueden transformar tal vez en piezas como tal vez en este momento, ay, perdón, aquí yo lo quiero manejar como piezas, es válido sin problema. O sea, al final del día, si ustedes transforman un insumo, es para nosotros, el sistema es un insumo elaborado. Que eso ya entrará en el momento que platiquemos de cómo manejar el inventario, ahora sí, en el sistema Software. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? Sí, también nos preguntan en el chat si el sistema maneja algún reporte tipo Cardex en la sección de reportes. Ok, en la parte de reporte, pero Carlos, específicamente, ¿qué es lo que requieren saber? Por ejemplo, no sé, tal vez puedo decir de un tema de costos por insumo, de algún periodo. No sé, ustedes aquí muy aparte, muy importante, el sistema puede englobarlo por productos, revisar todo el costo de X periodo, de hecho pueden llevar cómo terminaron el mes anterior, cómo están iniciando y cuánto llevan la venta. Al final, todos estos reportes sí lo podemos manejar, ahí digo, son puntos que en su momento, cuando tomemos ya la parte de inventarios, ahora sí en el sistema, lo vamos a platicar. Recordemos, la sesión de este momento no es enfocada al sistema como tal, ahorita mi objetivo de mostrarles el sistema es que sí lo manejamos, o sea, sí tenemos estas opciones y ahorita prácticamente lo que platicamos es lo que necesitamos un previo a entrar en la parte de inventarios con Soft Restaurant, ¿no? Ujú. Ok, de hecho, estoy igual revisando las preguntas, Dani, veo que muchas preguntas van aunados a el uso del sistema como tal en la parte de inventarios. ¿Tenemos fecha para la siguiente sesión, Dani? De ahora sí, del uso como tal. De igual manera, les comento, si no tenemos algún webinar muy específico, recordemos cada mes, ahí les invito a acercarse con sus asesores de ventas. Tenemos sesiones grupales donde manejamos de la A a la Z del sistema como tal. ¿Ok? Entonces, ahí el costo, Dani, ¿tienes el costo del inventario como tal, de captación grupal? Claro, ahorita se lo mandamos directamente en el chat a la persona que lo solicitó para atenderlo personalizadamente. Sí, veo, de hecho, revisando en este caso, veo que muchas preguntas que nos están realizando es más de la parte operativa del sistema. Realmente no es que no queramos responderlos, realmente es que responderlos ya nos arrebasaría del tiempo porque es más de la parte operativa. Yo creo que yo aquí sí les invitaría a esas personas que están interesadas a cómo manejarlo ya en el sistema, sí acercarse con sus asesores de ventas, revisar el tema de la capacitación grupal. La comisión grupal, para que tengan una idea, normalmente se imparte la segunda, tercera semana de cada mes. Normalmente lo manejamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Digo, la fecha puede variar, ahí sí es muy importante, nada más por eso digo, acercarse con sus asesores para que nos den la fecha que va a ser, en este caso, del siguiente mes. Por regla, más o menos, yo les puedo estipular que la del siguiente mes debe ser entre el 16 al 20 de septiembre. Entonces, más o menos, ahí sí vamos a platicar. Creo que ahí es muy importante, son temas generales. Vamos a platicar de forma general el uso de inventarios en el sistema. Si ustedes quieren caer en algo muy específico y ya dominan la parte de punto de venta, de igual manera pueden contratar con nosotros una atención más personalizada de inventarios únicamente. Y ahora sí tomaremos puntos muy específicos para cada uno de sus negocios. O si en este momento ya tomaste una capacitación grupal o una muy específica para cada uno, pero aún así tienes dudas, te comento, hay horas de asesoría que les podemos brindar, llámese un servidor o alguno de mis compañeros de la parte de capacitación que vamos a tomar esos temas. Recordemos, la sesión de este apartado no va enfocado al uso del sistema. Ok, veo que van interesados en el uso del sistema. Sí, de hecho, muchos van por este lado, Dani.
Entonces sí creo que sería bueno, nos llevamos esta tarea. Todos recordemos, la sesión está siendo grabada, por lo menos de la introducción como tal, y en sus correos de igual manera les hacemos llegar esta información, pues para hacerle las invitación debida. Claro, por ahí me ponen los inventarios, en el caso de los frappés, se puede llevar leche y sus ingredientes, claro, por supuesto, todo lo que es el insumo que ustedes den de alta, lo podemos llevar el control sin ningún problema. Ok, bueno, veo que como tal dudas de la sesión de lo platicado, no hay alguna pregunta. Sin embargo, sí mucho del tema del uso como tal del sistema. Por lo tanto, nos llevamos esa tarea junto con Dani y un servidor para hacerles llegar la invitación, la información y de igual manera yo les invito, acérquense con sus ejecutivos. Somos más de 100 personas trabajando en Soft Restaurant. Claro, entre eso estamos hablando de programadores, parte de postventa, parte de capacitadores, parte de venta, marketing, como el caso de Dani, que estamos para apoyarles. Entonces, sí, se pueden acercar con cada uno de sus ejecutivos y ahí les estaremos llegando la información. ¿Va? Bueno, veo que no hay preguntas enfocadas al tema del webinar, los demás nos lo llevamos de trabajo, porque es un tema que nos va a llevar más de tiempo. Y bueno, si no hay más dudas, me despido. Mi nombre es Oscar González, por ahí se los vuelvo a dejar en la presentación, permítame. Aquí están. Ah, bueno, y antes de despedirme, por ahí una frase que vi de Ratatouille, por ahí. Cualquiera puede cocinar, pero solo los intrépidos pueden crear algo verdaderamente especial. La pregunta aquí, ¿eres intrépido? Se los dejo. Y recuerden que sean intrépidos con Soft Restaurant. Hasta luego.